Buenos días, bendiciones. Que la paz del Eterno esté sobre ustedes, sobre su casa y también sobre su familia. Pidiéndole esta mañana que sea Él hablando a través de mi boca, que sea el Señor dando una palabra fuerte para la carne en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le saluda a su hermano evangelista Ramón Peguero. Me congrego en CEN, heme aquí, Centro Misionero Evangelístico, heme aquí, Señor. Más que una congregación, somos una familia. Les saludo de parte de mi cobertura y mis pastores, Gino Aray y su amada esposa, Jerry de Aray. Entonces arrancamos con este segmento, o nuevamente bienvenidos sean ustedes a este segmento, un bocado de Jesús. Una palabra suave para tu espíritu, más explosiva para tu carne. Amén. Hoy vamos a estar tocando un nuevo tema, un tema que el Señor tiene tiempo hablando conmigo, o sea, tratándome a mí en esa área. Y es que no es lo mismo que usted oiga la voz del Señor a que usted camine con el Señor. Amén. No es lo mismo que usted escuche la voz de Dios a que usted decida accionar a la voz de Dios. Y es que todo el mundo oye la voz del Señor y todo el mundo dice, yo oigo al Señor. Incluso cuando se te predica, tú oyes la voz del Señor, porque Dios está hablándote a tu vida. O sea, estamos hablando del oír a Dios. O sea, tú estás escuchando a Dios hablar, porque su propia palabra, la palabra de vida, es eso mismo, pues, es el Señor hablándote o hablándonos a nuestra vida. Amén. Pero el detalle está es cuando usted decide caminar en esa palabra, cuando usted decide accionar a esa palabra. Y es de aquí donde nos vamos a estar centrando en Jonás y en Enoc. Yo sé que algunos conocen a Enoc simplemente como el hombre que desapareció, ya, el hombre que caminó y listo. Y en cierta forma no está alejado de eso. Y Jonás, el profeta que fue enviado a Nínive, pero no quiso ir hasta que vivió las circunstancias y tuvo que ir. Entonces, lo importante aquí es entender lo siguiente, que no es lo mismo oír la voz del Señor a decidir caminar con el Señor. Amén. Bueno, vean, una de las cosas importantes que debemos entender, ¿qué es oír? Oír es percibir con el oído, ¿ok? Oír es captar una palabra. Oír es recibir una palabra, por así decirlo. Más caminar es andar, correr, trotar, buscar, continuar. O sea, de no frenarte, ¿me entienden? Para yo oír, yo me freno. Pero para accionar necesito caminar. Y es de aquí donde nace esta palabra, donde el Señor me decía, ¿sabes qué, hijo? No es lo mismo que tú camines a que tú me oigas. Cuando tú me oyes, tú necesitas frenar para oírme. Cuando tú caminas, tú accionas. Pero ¿saben un detalle? Usted caminando puede oír. Te dirá, ¿cómo es esto? Cuando usted va trotando, usted escucha voces, ¿cierto? Bueno, cuando usted va trotando, usted va oyendo. Pero para usted recibir el primer mandato o la primera palabra, usted se frena. El detalle no está en que usted se frene, el detalle está en que usted continúe o camine o accione a esta palabra. Y el detalle que en Dios es esto: aprender a caminar, aprender a continuar, aprender a no frenarse. Lamentablemente no tendemos a accionar, y por eso vienen las situaciones del día a día, por eso vienen las situaciones continuas, ¿me entiendes? A donde en cierta forma no andamos con el Señor. Y es aquí a donde el Señor me lleva a Jonás. Vamos a estar leyendo en Jonás, primer capítulo, versículos del 1 a 3. Igualmente vamos a estar leyendo en Génesis también, 5:21 al 24, que es donde habla lo poco que aparece de Enoc. Habla un poquito más arriba también, pero como lo que habla es muy poco,
vamos a utilizar la base de cuando caminó con el Señor, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con este hermoso texto. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Saben qué? Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que dicen: yo oigo la voz del Señor. ¿Saben qué? Que dicen: el Señor me habló, el Señor me dijo, pero viven en la misma situación. ¿Saben qué sucede? Que es fácil decir que oyó la voz del Señor. Difícil es accionar lo que el Señor te está diciendo. Y esto pasó con Jonás. La palabra dice que Jonás recibió palabra, dice: vino palabra del Señor a Jonás. O sea, no fue que otro le dijo, no dice, y el Señor le dijo a través, no. Él vino palabra directamente a Jonás. O sea, Jonás recibió palabra de parte del Señor. El Señor le dijo a Jonás: prepárate, ve y pregona. Ni siquiera prepárate, levántate y ve y pregona contra Nínive. Pero ¿sabe qué hizo el hombre? El hombre no quiso ir. También entendemos que Nínive era una ciudad que mataba profetas. Hombres que profetizaban en contra de ella. No querían realmente nada con Dios. Pero Jonás tenía que haber entendido que era Dios mismo que le estaba hablando. Y si Dios le había dicho ve, era porque Él lo iba a apoyar. Era porque Él iba a respaldar su palabra. Era porque Él lo iba a proteger. Pero Jonás no quiso. Jonás decidió irse a Tarsis, alejarse de donde el Señor lo estaba mandando. O sea, polo opuesto, por así decirlo. Él se fue hacia el sur, agarró hacia el este, así de sencillo. Se desvió, pues, para alejarse de esa ciudad, huyéndole al mandato que Dios le había entregado. Muchas personas dicen oír la palabra de Dios, pero no quieren obedecer al Señor. Por eso se vive constantemente en las situaciones diarias que viven, porque no deciden oír al Señor. O no oír, sino que no deciden caminar. Porque el problema con Jonás fue no que no oyó, porque no oyó, fue que no decidió caminar hacia donde el Señor lo estaba mandando. Y era que él tenía que ir a Nínive. Él decidió caminar hacia Tarsis. Vea lo tremendo que es todo esto. Cuando no accionamos a la palabra del Señor. Tuvo que pasar, dice la palabra, que cuando entran en la nave se arma un ventarrón, una ventisca, y comienzan todos y cada uno de los que están en la nave a clamar a su Dios. Acuérdense que había muchos adoradores, pues otros adoradores de otros dioses ajenos. Y él iba en esa nave con ellos. Y él estaba durmiendo. A lo que uno de ellos le dice: levántate. Aquí voy a parafrasear: levántate, hombre, ¿qué haces durmiendo? Levántate, hombre, ¿qué haces acostado? Despiértate. Y cuando él se despierta, que ve todo esto, le dice: levántate y clama a tu Dios para ver por qué causa vino todo esto. A lo que le dice: esto vino por mi Dios, yo le sirvo a Jehová, Dios y Señor de los ejércitos. Zumbadme al agua y verán cómo esto se calma. Y verdaderamente lo zumbó, pero un pez se lo tragó. Pero fue necesario que el pez se lo tragara para que pudiera recuperar su camino. Y en el medio de que el pez se lo traga y recupera su camino, que es lo tremendo de esto, él decide ir a Nínive. O sea, después que vive la circunstancia, después que vive literalmente la situación, es que él decide volver. O sea, decide caminar con el Señor. Pero ¿saben algo? Hay personas que le obedecen al Señor. Hay personas que sí caminan con el Señor. Y este es el caso de Enoc. Vea lo que dice de Enoc. Enoc, Génesis 5, 21 al 24. Entonces tenía 65 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años.
Caminó pues no con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Está viendo, caminó pues no con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Miren esto, vean. Cuando usted decide caminar con el Señor, cuando usted decide acatar la voz del Señor, usted desaparece. Y usted me estará preguntando, ¿cómo es esto, mi hermano? Fácil. Su carne muere. Su presencia como hombre, como tal, muere. Y nace la presencia del Espíritu. Y esto en cierta forma fue lo que pasó con Enoc. Claro, nosotros sabemos que el Señor lo arrebata. Pero más allá del arrebatamiento, dice que caminó 300 años con el Señor. Vea esto, no quedó escrito casi nada de lo que él hizo. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted se mete verdaderamente con el Señor, cuando usted habita verdaderamente con el Señor y acata la voz del Señor, su carne muere. Y su propia presencia, usted como hombre desaparece y lo que queda es lo que Dios verdaderamente ha hecho en usted. O lo que usted hizo para Dios, lo que usted acató. Y por esto ese hombre es recordado como el hombre que caminó y desapareció con Dios. Entonces en esta mañana, en esta hora, yo te invito a que aprendas a caminar en el Señor y deje que tu carne muera. No digas, yo oigo al Señor. Di, yo camino con el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.